aquellos barrios donde se están notando más contagios, de acuerdo a un relevamiento incluso hecho por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 4 barrios que son los más complicados, ¿vale? ¿No? Sí, como todos sabemos, la capital federal es uno de los lugares más golpeados por el coronavirus dentro de la Argentina. Acumula el 34% de los infectados a nivel nacional y está distribuido de manera despareja en algunos barrios. A ver, los más afectados: Flores, Villa Lugano, Barracas, Retiro, Balvanera, Soldati, Palermo, Almagro, Nueva Pompeya y Caballito. Y llama la atención cómo se van regulando estos números. Por ejemplo, en Flores los afectados más de 5.300, en Villa Lugano 4.156, en Barracas 3.589 y en Retiro 3.340. Pero lo que dicen es que lo que hay que tener en cuenta es que cada 100.000 habitantes el número de contagios. Por eso dicen que Retiro sigue siendo uno de los barrios más infectados, de los más complicados. Recuerden que fue allí donde comenzó el operativo Detectar. ¿Se acuerdan que iban con las carpas y la gente se presentaba para realizarse los testeos? Y no solamente eso, porque hay otros barrios que todavía siguen encabezando de alguna manera estos contagios. Ya voy, Mati, que es, por ejemplo, Retiro, sí, Villa Lugano y Barracas, que son los barrios también que están encabezando los contagios. Y después también Flores y Caballito. Claro, y a propósito de Retiro, lo que pasa paradójicamente es que uno, si hace la tabla general, está primero en el ranking, pero en las últimas 2 semanas no figura ni siquiera entre los 20 lugares de la ciudad con más casos de contagios. Es decir, se mantiene una tendencia decreciente de Retiro, pese a ser el que más casos ostenta desde que comenzó la pandemia en el recuento de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta había comentado justamente esto, que en muchos casos se veía más cantidad de casos porque se estaba testeando más justamente con este plan Detectar. Y en algunos barrios también la preocupación era porque, por ejemplo, decían de 100 testeos, 80 dieron positivo. Entonces la pregunta era, bueno, todo el barrio está infectado, ¿no? Los testeos se realizaban en aquellas personas que tenían o algún síntoma o habían estado en contacto con personas que tenían síntomas de COVID-19. Exactamente, y estos barrios que a lo mejor, como dice Mati, están encabezando la lista de contagiados, como se hizo muchos testeos en su momento, por ejemplo, en el barrio 31, ahí ha decrecido la cantidad de contagios, porque se ha logrado aislar al 50% de la población que estaba contagiada. Sí, y hay un dato que siempre está por chequear, digamos, porque es tan grande la cantidad de la población de la Ciudad de Buenos Aires que es imposible testear a cada uno. Debe haber alguna evidencia o algún contacto, como explicaba Valentina. En su momento, hace un poco más de una semana, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, dijo que cada 10 personas inferían que puede ser que 9 hayan transitado la enfermedad sin haberse enterado en lo que era el universo del barrio 31. Eso, llevado a cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires, haría prácticamente que le podamos agregar un 0 a los casos de coronavirus. Pero claro está, no es que todos son testeados. Se hace un testeo si es que hubo algún tipo de síntomas o un contacto estrecho con un contagiado. Y el plan Detectar lo que hace ya va con una lista previa de todos los casos de contacto estrechos y va directamente a buscar a esas personas, a pedirles que por favor se testeen. Ya van con la lista de antemano, no es al azar. Claro, se va directamente al foco que se estima de contagio. A los contactos estrechos. Y ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a llevar a cabo un plan que fue el mismo que se utilizó en el barrio 31, que es justamente una prueba para saber el contagio y la velocidad del mismo en cada barrio. Por eso, a algunos domicilios del ámbito de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires han llegado ya cartas por parte del gobierno de la ciudad donde van a pasar a testear a un integrante de cada casa. Y con eso van a sacar qué cantidad de contagios hay en ese barrio. Así que si se llegan a enterar o reciben alguna carta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se asusten, porque es verdad. Y va a ir una enfermera justamente a hacer el testeo a los casos. De alguna manera, en esa carta también figura el teléfono y dónde se puede consultar para ver si eso es cierto o no, ¿no? Sí, es parte de una muestra, ¿no?, que se va a realizar. Es una muestra. Porque hay que tener en cuenta también las cualidades, ¿no?, de cada barrio. En un momento
en el barrio 31 lo que comentaban es que tal vez en una pequeña vivienda viven un montón de personas, entonces el aislamiento era prácticamente imposible y esto dificultaba la situación. También recordemos que al comienzo de la pandemia, ya por marzo, estuvieron 2 semanas sin agua y esto imposibilitó, por supuesto, el aseo personal y cuestiones básicas para no contraer el virus. Exacto. Y en cuanto a esto que marcaba Charlie sobre los testeos o esta carta que les puede llegar tal vez a cada vecino de algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, es importante que se fijen que llegue una carta y que de hecho hasta se comuniquen para chequear que todo esto sea dentro del circuito oficial. ¿Por qué marcamos esto? Porque así como el coronavirus muestra muchas actitudes positivas de la gente, solidaridad, también están los coronachorros, por decirlo de algún modo. De hecho, hay gente que consigue el equipamiento similar al que se utilizan, como decimos muchas veces en la jerga de astronautas, cuando los van de la a hacer NASA que parecen. chequeo, para ir a robar. En un momento el gobierno de la ciudad tuvo que emitir un comunicado para que la gente esté atenta a esto, porque muchos coronavivos estaban disfrazados, como vos decías, como de salud, sanidad, e iban a decir que testeaban y robaban. Por Hemos eso visto digo hasta que... delincuentes vestidos de policía, ¿no? Ya no sabemos ni de dónde también consiguen los uniformes, o del SAME, ¿se acuerdan? También con la... En alguna campera. época los uniformes se compraban. Había una casa que proveía justamente a los efectivos de la Policía Federal y demás esa vestimenta que usan ellos. Bueno, pero atención porque estas cartas que yo les decía a los barrios de la ciudad de Buenos Aires están llegando, así que no se asusten porque ya han confirmado del gobierno de la ciudad de que van a llegar esas cartas para que una enfermera vaya a testear. Es solamente a una persona de los que habitan esa casa. No es que si hay 8 van a testear a los 8. Claro. Es solamente Es una muestra. a una muestra.